el petróleo ha vuelto a subir, ¿eh? Bueno, ayer llegó a $121, hoy abrió más bajito. Pero es tendencia, o sea, la pasada semana cerró, bueno, estuvo en algún momento por debajo de 100, terminó cerrando en 103. Esta semana ha abierto al alza completamente, lo digo porque ayer cerró en 115. Sí. Lo que va a implicar el gobierno va a tener que hacer otro sacrificio. 115.9. Sí, ayer cerró en 115, casi 116. Hoy ya está un poquito más bajito, 114, cae 115, pero como cierra al miércoles, para el cálculo de los combustibles, sabemos que el gobierno lo tiene frisados, incluso una disposición por unas cuantas semanas que sobre 115 que comienzan a transferirse algunas variables de la composición del costo o del precio de los combustibles, no llegó a 115, subió un poquito más de 115 nada más, pero por lo menos eso es para algunos combustibles. La pasada semana se dio un aumento importantísimo en el Aptur y en otros combustibles que si bien no tiene un impacto directo en la gente, en el día a día de la gente, sí en aspectos de la industria y de industrias. Por ejemplo, el Aptur, el golpe que le da eso a la aviación no es chiquito, porque fueron casi 40 pesos de un fundazo, y los aviones que repostan aquí combustible, que no son pocos, bueno, se sentirán ese impacto sin duda. Pero la gente que tendrá que entender que el gobierno hará otro sacrificio. El gobierno, como ustedes saben, no recoge dinero en mata, o sea, eso no se siembra. La única forma que tiene el gobierno, el Estado, de colectar es con impuestos. O sea que al final también lo pagamos nosotros con nuestros tributos. Lo que se deja de disponer para algo, lo que se dispone por una cosa, hay que dejarlo de disponer para otra. Y yo no sé hasta qué punto el gobierno podrá continuar manejando estos niveles de sacrificio, porque estamos hablando, la pasada semana se habló de 1.000 millones de pesos en la semana. O sea, sí. 1.000 millones de pesos de ingresos que el gobierno deja de recibir a partir de lo presupuestado por haber congelado los precios de los combustibles. Vamos a ver qué pasa esta semana, cuál es el impacto que va a tener, pero tenemos que tener conciencia los dominicanos de que esto es una crisis global a nivel de precios de los combustibles. La situación en Ucrania, como no ha habido avance, se cumple un mes de las acciones bélicas, hoy precisamente se cumple un mes, la situación no ha generado avances positivos y ya los mercados comienzan entonces también a reflejar eso nuevamente y los precios vuelven a colocarse en niveles similares a lo que estaban cuando estalló el conflicto, o lo que subieron inmediatamente estalló el conflicto. Y el conflicto tiende a agudizarse a partir de lo que se está viendo, porque dice la información internacional que Putin ha ordenado reagrupar las tropas después de la baja que han sufrido y hacer una nueva embestida. Y de la reunión de hoy en Bruselas habrá de salir alguna posición firme de seguir castigando a Rusia con asuntos económicos. Es decir, que ese conflicto uno teme que pueda ir para largo, y eso, yendo a largo, seguirá afectando la comercialización del petróleo. Y aquí, y esto hay que valorarlo, y reitero, el nivel de sacrificio que hace el Estado no es pequeño. En Estados Unidos, señores, los precios de los combustibles superan cómodos los $5, cómodamente. Y es la primera vez que se recuerde, desde que se hacen mediciones, que un presidente en un conflicto bélico, en el cual los ciudadanos le dan la razón al conflicto bélico, no aumenta popularidad. La situación de Biden no ha mejorado en las encuestas. No ha mejorado. ¿Y qué? Por el tema de la economía interna. Bueno, sí, que está... Y la inflación y los combustibles y todo lo que está pasando. Los americanos están con el grito al cielo con el precio de los combustibles. Que no es fácil. Son 5 y pico. Incluso hay denuncias masivas de robo de combustible en estaciones, que la asaltan, le violan los tanques. Entonces, es una crisis global compleja la que estamos viviendo. Y el hecho de que aquí se aguante un poco el impacto, de verdad hay que valorarlo. Yo lo que no sé hasta cuándo. Porque recuerden que el presidente dijo aquí, en la entrevista que nos concedió a principios de año,
que una de sus preocupaciones era el petróleo. Claro, claro. Pero admitió que no, que el gobierno era hasta un punto que podía aguantar. Él dijo, y no se pensaba en la guerra de Ucrania. Estamos hablando de petróleo. No, todavía no se pensaba en eso. Hablando de petróleo en $80. Y él decía, hasta dónde vamos a aguantar no sabemos. Porque es que eso es un impacto enorme en las cuentas del Estado. Pero se está hablando, Oscar, que si la guerra se extiende, los precios del petróleo podrían llegar fácilmente a $200 en el corto plazo. Bueno, yo conozco otros análisis que hablan de que si la guerra se extendiera, el asunto de la especulación pudiera alcanzar un nivel y que pudiera estabilizarse aún con la extensión de la guerra en un punto. Sí. Y que la especulación, porque la especulación tiene límites, hasta eso tiene un punto de inflexión. Y si eso se corre en el tiempo, he escuchado más de 5 análisis distintos con respecto a las proyecciones que se pueden hacer con lo de la guerra y el precio del petróleo en el mercado internacional. Pero vamos a esperar. Estamos a un mes de la guerra y ciertamente, como dice Oscar, cuando el presidente estuvo aquí a mediados del mes de enero de este año, el presidente decía que tenía 2 preocupaciones fundamentales, porque eran variables que no controlaba. Hablaba del asunto de la inflación a partir de lo que estaba ocurriendo con los commodities, a partir del aumento de precios en el transporte, lo que eso significa para materia prima, importación de materia prima y demás. Y hablaba sobre lo que podía ocurrir con los precios del petróleo. Para entonces no se pensaba o no se conocía de que Rusia podía intervenir en Ucrania, de que Rusia podía declarar la guerra a Ucrania y hacerle la guerra como lo está haciendo en este momento. Que esto ha generado un elemento adicional para que los precios del petróleo se hayan disparado a los niveles en que están hoy. Yo contaba en días pasados unas expresiones que pienso que es oportuno destacarlo ahora, a propósito de una visita del presidente Joe Biden a Texas, cuando le preguntó a un ciudadano, presidente, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno por los precios de los combustibles, por nosotros los americanos? Y el presidente Biden le dijo, diferente a lo que ha dicho Luis Abinader, de hecho es poco lo que podemos hacer. Al presidente de los Estados Unidos, el principal productor de petróleo del mundo, hoy día. Entonces, aquí en República Dominicana, por lo menos, el gobierno está haciendo sacrificios que yo no sé hasta cuándo pueda hacer. No sé lo que eso pueda durar. El gobierno, o el presidente habló de lo que va a asumir el gobierno en un margen X con los precios del petróleo para ir asumiendo el gobierno para que el impacto sea menor a la población, pero eso puede tener un límite también a partir de que esto se extienda y que los precios se puedan mantener altos durante un buen tiempo. $62 creo que es el precio en el barril que ha consignado el gobierno dominicano en el presupuesto nacional, y lo estamos pagando sobre 100, 130, 128, 103, 115. Entonces es una situación que uno espera, ¿verdad? Uno espera que eso cambie por el bien del... Y que la guerra termine. Y que la guerra termine, sí. Pero la guerra debe terminar no solamente por eso. La guerra debe terminar, yo creo que por quizás, o sin quizás, por el elemento más fundamental de la preservación de la vida de la gente. Porque el drama que está viviendo Ucrania, el drama de las familias ucranianas, cada vez que usted escucha, ayer vi en la prensa la historia de una ciudadana que salió a Bolivia con lo que tenía puesto, logró salir y llegar, apenas con lo puesto, o sea, no hay más nada que sacar. Sí, eso y usted dejar lo suyo, dejar su país, dejar su familia, dejar hasta la cosa material que tiene que dejar atrás. La obstinación del que dispuso la guerra. Ese hombre está cerrado a banda. Sí. No oye, ni ve, ni entiende. Bueno. Y molesto con su ejército porque se han dejado vencer. Bueno, yo creo que parte de la declaración es parte de la arenga que le corresponde a un líder en medio de lo que está ocurriendo. Ayer inició aquí un